Bienvenidos, de esta manera comenzamos en su presencia con una nueva oportunidad que Dios nos brinda de poder compartir su palabra. Domingo 7 de febrero, por la gracia de Jesús, podemos tener esta nueva jornada y la hermosa bendición de poder abrir su santa palabra, poder ser guiados por el Espíritu Santo a través de las experiencias de los personajes bíblicos. En esta ocasión avanzando no solamente en el conocimiento o en la vida de algunos personajes de la palabra de Dios, sino que también estamos avanzando cronológicamente en la historia del pueblo del Señor. Y en relación a ello, tenemos que considerar de que hay tantas historias y tantos detalles maravillosos en la palabra de Dios que por razones de tiempo no estamos viendo, no estamos profundizando. Es por ello que te invito a que de manera personal te puedas acercar a la presencia de tu amado Señor, de tu Padre Celestial, para que Dios te pueda revelar maravillas a través de las historias bíblicas. Mi deseo y oración es que ojalá que estas reflexiones, que estas meditaciones puedan ser motivadoras para que tú de manera personal puedas ir a un encuentro con Jesús y encontrar respuestas, como también fortaleza para tu fe. Ayer compartimos la historia de Saúl, primer rey de Israel. El pedido de Israel de tener un rey, lo cual no fue una propuesta acertada, pero que Dios accede, aunque las consecuencias iban a ser evidentes. Y vemos en Saúl que aunque en primera instancia tenía las cualidades, tenía las virtudes para poder guiar y liderar a Israel, siempre y cuando siguiera fielmente los principios, las ordenanzas, los mandamientos de Dios, lo cual en ocasiones no lo hizo así. Fue un rey inestable y muchas veces superado por las decisiones o acciones o demandas del pueblo, siendo así desechado por parte de Dios, porque en definitiva Saúl no se puso en sus manos para poder guiar a su pueblo. En ese contexto llegamos hasta el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel, donde Dios habla a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios instruye a Samuel para poder ir a la aldea de Belén, a la familia de Isaí, porque de sus hijos Dios ya se había provisto de un nuevo rey. Aunque Saúl aún todavía, durante varios años más, seguiría reinando en Israel. Aunque su reino fue en decadencia, ya que el Espíritu de Dios no estaba sobre él, consecuencia de sus desobediencias. Entonces, habiendo llegado Samuel a la casa de Isaí, éste le presenta a varios de sus hijos mayores, a lo cual Dios no determinó que fueran ellos, hasta que quedó el último, el más pequeño, llamado David, que era el pastor de ovejas. Y se nos dice en el versículo 13 del capítulo 16 que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y con la presencia de su Espíritu, Dios confirma que David iba a ser próximamente el nuevo rey de Israel. Y de David, nuestro personaje bíblico de esta ocasión, tendríamos tanto para decir, pero nos vamos a limitar a solamente dos historias de su vida. Dos experiencias que marcaron de alguna manera un antes y un después, y que necesariamente tienen que ser para nosotros también un mensaje de parte de Dios para nuestra vida personal. Podemos decir de David, por ejemplo, que de su descendencia vendría el Mesías, ya que el Cristo sería llamado Hijo de David. Como rey, David también fue un rey exitoso, victorioso, fortalecería el reino,
y sus victorias harían de Israel una nación bajo el poder de Dios. En el corazón de David también estaba el deseo de construirle casa, santuario al Dios del cielo. David era de carácter decidido, era resuelto en sus acciones, tanto para lo bueno como en ocasiones también para lo malo. Y sin duda una historia que marca el comienzo de las victorias de David es su confrontación con Goliat. Capítulo 17 de Primera de Samuel, ahí se relata el encuentro de David con el gigante. Una historia bien conocida. Sabemos que durante varios días y semanas Israel había tenido miedo. No se había encontrado a alguien quien pudiera tener la actitud de enfrentar a este gigante. Y estamos hablando de soldados, de hombres de guerra. Hasta que David, escuchando a este filisteo que insulta al pueblo de Dios, se decide y se propone enfrentarlo, pero enfrentarlo con la fe en el Dios Todopoderoso. Más allá de que intentaron equiparlo a David con armas, con escudos, con armadura, David dijo: yo no he usado estas cosas. Simplemente David iba a enfrentar al gigante con aquellas armas que siempre le habían dado resultado. Primeramente, su fe en Dios. Y segundo, David era diestro con la honda. Capítulo 17, versículo 40 dice que tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y aún el mismo Goliat se burla de David y lo tiene en menos por ser un muchachito. En el versículo 45 David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David entendía que la batalla no era de él, que la batalla era de Dios. El filisteo había provocado a Dios, provocando a su pueblo, lo había insultado a él. Pero por otro lado, el pueblo de Israel tiene miedo, no entiende cuando Dios es el que quiere luchar sus batallas. Por eso David en el versículo 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El mismo pueblo de Dios tenía que entender que la batalla era de Dios. A veces como cristianos, como hijos del Padre del Cielo, queremos enfrentar los desafíos buscando e ideando estrategias humanas, cuando sencillamente lo que necesitamos hacer es depositar nuestra fe en el Dios Todopoderoso, postrarnos en oración, clamar a nuestro Dios para que Él pueda pelear por nosotros. Y Dios obrará victorias por medio de los recursos que nosotros tenemos, que quizás para los seres humanos sean ilógicos, pero para Dios son poderosos. Para los ejércitos reunidos allí, que David enfrentara a un gigante armado con una honda era ilógico. Pero para Dios significaba que David depositaba su fe en Él, porque David había aprendido desde su juventud a vivir y a ganar sus batallas junto a Dios en su presencia.